sigamos en este video con la fuerza de roce. Habíamos quedado en que la fuerza de roce es la fuerza que se va a presentar cuando tengamos dos superficies en contacto y dicha fuerza se va a oponer al movimiento. Es decir, si yo trato de movilizar este mueble hacia este lado, automáticamente va a aparecer la fuerza de roce en esta dirección. Veamos. Okay. Ya tenemos entonces el concepto de fuerza de roce. Sin embargo, nosotros vamos a tener dos tipos de roces, un roce estático y un roce cinético. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Simple. Si el cuerpo está en reposo, yo voy a trabajar un roce estático. Si el cuerpo está en movimiento, voy a trabajar un roce cinético. Veamos los conceptos de estos roces. Roce estático actúa cuando el cuerpo está en reposo y se trata de mover. No es constante, su magnitud aumenta junto con la fuerza aplicada hasta alcanzar un valor máximo. La fuerza de roce estático máxima, Fe. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, yo tengo esta roca. Yo quiero mover esta roca en esta dirección. Pero resulta que es un objeto pesado y que sabemos que va a tener cierta fricción con el suelo. Entonces, cuando yo trato de empujar aplicando una fuerza en esta dirección, automáticamente aparece una fuerza de roce en dirección contraria al movimiento que yo le quiero generar. A mayor peso, mayor fuerza tengo que aplicar para poder movilizarla. Recuerden que la fuerza de roce viene dada por un valor μ, que es el coeficiente de roce, en este caso sería estático, por eso le vamos a colocar como subíndice la letra E minúscula, y la fuerza normal. Aquí me dice, la fuerza de fricción estática alcanza un máximo valor cuando se cumple la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? A medida que yo voy aplicando fuerza sobre la roca para yo poder movilizarla, la fuerza de roce estática va a ir aumentando. Por eso acá está esta expresión, que la fuerza de roce estático va a ser menor o igual a un μ sub E, que es el coeficiente de roce estático, por la fuerza normal. Cuando el valor de la fuerza estática se iguala a esto que tengo yo aquí, es porque el cuerpo está a punto de moverse. Quizás esto es un poquito difícil de comprender, pero veámoslo en un caso real. El caso que les había indicado yo del vehículo que se accidenta en el canal rápido y yo necesito desplazarlo hacia el hombrillo. Yo trato de empujar el carro, pero resulta que la fuerza que le aplico yo no es suficiente y el carro sigue en el canal rápido. En eso se detiene un señor y viene y me ayuda a empujar el vehículo. Sin embargo, la fuerza del señor más la fuerza mía aplicada sobre el vehículo todavía no es suficiente para que el carro comience a desplazarse. Viene una tercera persona y se une y entonces ahora somos 3 personas empujando el vehículo. Justo en el momento en que el vehículo empieza a movilizarse es porque la fuerza estática se iguala al coeficiente con la normal. Y entonces yo digo que la fuerza de roce estática es igual a μ sub E por la normal. Y justo cuando alcanza este valor, que es fracciones de segundo, el cuerpo empieza a moverse. ¿Okay? Entonces, cuando el cuerpo empieza a moverse es justo porque la fuerza aplicada supera a la fuerza de roce estática. Y esta fuerza de roce estática, como tiene un valor máximo, porque ella se va a ir
ella va a ir aumentando progresivamente a medida que yo aumento la fuerza para generar un movimiento. Pero justo en el momento en que esta fuerza ya no puede incrementarse más porque llegó a su punto máximo, obviamente esta fuerza la va a superar y empieza el objeto a moverse. Así como la fuerza estática va a llegar al valor máximo y comienza el movimiento, una vez que empieza el movimiento, yo ya no voy a hablar de fuerza de roce estático, yo voy a empezar a hablar de fuerza de roce cinético o dinámico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí el objeto ya está en movimiento. Y cuando el objeto entra en movimiento, yo voy a tener una fuerza de roce que la voy a escribir como F sub K, va a ser menor a la fuerza de roce estática, porque obviamente si hay movimiento es porque el roce ya no está con la misma magnitud que estaba en un principio antes de moverse el cuerpo. Sin embargo, en los ejercicios que nosotros vamos a trabajar netamente con fuerza de roce cinética o dinámica. Es decir, que vamos a trabajar con un mu sub K y obviamente la normal. Sin embargo, hay algunos ejercicios donde a veces nos mandan a analizar cuál es la fuerza mínima a aplicarse para vencer la fuerza de roce. Entonces ahí es un análisis que uno ejecuta analizando fuerza de roce estático versus fuerza de roce dinámico. Sin embargo, como estamos en clases a distancia y es un tema algo difícil de trabajar, vamos a trabajar de lleno con lo que es fuerza de roce dinámica, ¿ok? Los ejercicios donde hay que hacer un análisis más exhaustivo, analizando en sí estos dos tipos de roces sobre un mismo cuerpo, no los vamos a desarrollar en los ejercicios que tenemos planteados. Vamos a trabajar netamente una fuerza de roce estándar calculada a través de la fórmula que tenemos acá. Entonces tenemos que el roce cinético es aquel que va a estar presente cuando el cuerpo está en movimiento. Su magnitud es constante, a diferencia del roce estático. El roce estático, a medida que yo voy aplicando fuerza, este roce aumenta, aunque llega a un punto en que él ya no puede aumentar más porque llega a su valor máximo y entonces la fuerza que aplico va a ser mayor a este y empieza a generarse el movimiento. Pero en valor numérico, cuando yo calcule la fuerza de roce dinámico, este valor siempre va a ser menor a este, porque si no fuese menor, el cuerpo obviamente no hubiese entrado en fase de movimiento. Por eso es que siempre el valor de la fuerza de roce dinámica va a ser mayor, va a ser menor al roce estático que está actuando sobre un mismo cuerpo. Estos valores de mu sub E y mu sub K son valores constantes para cada superficie, es decir, el pavimento va a tener un mu sub E y un mu sub K, ¿ok? Y esos valores van a ser constantes. Cualquier superficie va a tener siempre estos dos valores que son constantes. Los que van a estar fluctuando son las fuerzas de roce que van a depender de ellos y a su vez de la fuerza normal. Con esto ya definimos lo que es fuerza de roce. Finalmente, tenemos otra fuerza que también vamos a trabajar en nuestros diagramas de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, para que tengan idea de lo que es más o menos lo que tenemos acá. Es un eje cartesiano donde tenemos mi eje X, tengo mi eje Y, y sobre ese eje yo voy a ubicar las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo determinado. El caso de la fuerza elástica se va a presentar cuando está presente un elemento elástico. En este caso, el elemento elástico que nosotros vamos a trabajar es un resorte. Entonces, cuando yo tenga un resorte unido a un cuerpo, automáticamente se va a presentar este vector que ustedes ven acá,
que es el vector de la fuerza elástica, que va a ser siempre en la dirección hacia donde está el cuerpo elástico unido a dicho cuerpo. ¿Cómo se calcula esa fuerza? Ya la vimos, es la fórmula F igual a K por X. Aunque aquí tiene el signo menos, porque obviamente está haciendo referencia a que esta fuerza es opuesta al movimiento, nosotros cuando trabajemos esas fórmulas dentro del diagrama de cuerpo libre, no vamos a trabajar con este signo menos. ¿Por qué? Porque yo automáticamente cuando coloque la ubicación de esa fuerza, ya la voy a estar colocando en un sentido que es el de la flecha, que va a ir opuesto al movimiento. Y cuando yo trabaje las leyes de Newton, en este caso segunda ley de Newton, vamos a ver que este signo no amerita ponerlo cuando yo trabaje el diagrama de cuerpo libre y por ende trabaje la fórmula, porque ya el análisis de cuerpo libre va a tener implícita el signo, ¿ok? Quizás no me entienden ahorita un poco lo que yo les estoy indicando respecto a este signo, pero lo que les quiero concretar es que cuando trabajemos los diagramas de cuerpo libre no hace falta colocarle el signo menos, simple y llanamente vamos a colocar que la fuerza elástica va a ser igual a la constante de elasticidad por un delta X o una X, dependiendo de la simbología que estemos utilizando en el momento. Con esto ya tenemos acá representados todas las fuerzas mecánicas que solemos trabajar en un diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a tener la fuerza normal, la fuerza elástica, la fuerza peso, que aquí en este caso, como pueden ver, está descompuesta en una P sub X y una P sub Y. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las operaciones vectoriales. Y además de estas fuerzas, también tenemos la fuerza de roce. En este caso, si el objeto se está moviendo en esta dirección, la fuerza de roce iría en esta misma dirección donde está la fuerza elástica, ¿ok? Porque acuérdense que la fuerza de roce va opuesta al movimiento. Igual, todas las fuerzas que les mencioné yo acá pueden estar presentes, todas o algunas de ellas, en un diagrama de cuerpo libre dependiendo de el esquema principal que nosotros tengamos. Por lo menos aquí yo no tengo tensión porque no hay cuerdas, lo que tengo es un resorte. Entonces todas esas fuerzas se van a presentar dependiendo del diagrama original, la imagen que tengamos.